Estos 5 jóvenes que ven en la pantalla fueron 5 jóvenes que salieron de su casa para divertirse. No estaban vinculados a nada, solamente eran muy amigos. Y fueron a la celebración de las fiestas patronales en Lagos de Moreno, en los Altos de Jalisco. Estaban en un mirador que es el lugar de costumbre de los pobladores. Y fue el último momento que se supo de ellos. Días después apareció la primer fotografía. Estaban hincados con cinta en los ojos y bueno, los estaban amenazando. Después vino lo peor. Se filtró un video donde el cártel Jalisco Nueva Generación los obligó a asesinarse entre ellos. Los torturaron tanto y los amenazaron que obligaron a que entre ellos se despedazaran. Fue brutal. Es uno de los crímenes más... Es que ya no se sabe cuál es más, pero es uno de los tantos que han indignado a México. No estaban involucrados los jóvenes, solamente era un mensaje del cártel para esparcir terror y decir somos los dueños. El gobierno de Enrique Alfaro y el de Andrés Manuel López Obrador jamás hicieron algo más. Detuvieron unos ladrilleros y halcones, pero al cártel no lo tocaron. Al cártel Jalisco Nueva Generación. Se logró la ubicación por el video y cuando llegaron los forenses solamente encontraron cenizas. Resulta que después de que los obligaron a que se mataran entre ellos, los quemaron y los hicieron cenizas. No quedaron ni huesos. Solamente se encontraron restos de sangre salpicada y cenizas. Es decir, en 5 familias no se pudieron velar los restos de sus hijos. No le pudieron llorar a sus hijos. Sus hijos que solamente avisaron que iban a salir como los jóvenes se suelen divertir. Era la fiesta del pueblo. De hecho, estaban practicando, que es en el último momento que los vieron, en el mirador. Y desaparecieron. Desaparecieron de la faz de la tierra porque, insisto, no hubo ni siquiera un cuerpo al cual llorarle, no hubo un féretro. Historias como estas, o sea, no es la única. Historias como estas son muy frecuentes. Masacres, porque además, aunque Andrés Manuel se reía de las masacres, el diccionario nos dice que masacres es a partir de la muerte de 3. Esto era una masacre como muchas otras que se han dado. Pero algunas tienen tanta violencia, tanta impunidad. Pero qué dolor que te arranquen a tus hijos y que finalmente ni siquiera los puedas enterrar. Un lugar donde llorarles, un lugar donde llevarles flores. ¿Por qué digo esto? Porque al autor del asesinato de esos jóvenes lo enterraron muy distinto, en un féretro de oro de más de $500,000 el costo, con 3 trailers de arreglos florales, un entierro tan suntuoso que lo que más indigna es el operativo que le prestó el gobierno. De verdad, parecía que el Estado le estaba rindiendo honores al jefe al cual despedían.
se desplegó una operación, un acompañamiento del féretro, vehículos de las Fuerzas Armadas escoltando el cortejo fúnebre, dándoles vigilancia en la funeraria y en el panteón. El acto más impune cuando llega la hija y hasta donde se sabe la hija debería estar detenida. Pero otros dicen que no, lo justifican. Como sea, enterraron al rey, al patrón, al jefe de jefes. Dice Mau de León que fue el entierro de un monarca. Pero lo indignante es que el Estado hubiera estado con este despliegue de protección. Omar García Harfuch ha declarado y ha dicho que lo que se hizo fue prevenir alguna situación de violencia. De verdad nos hacen sentirnos estúpidos si creemos sus versiones. La realidad es que miren, qué contraste. Estos jóvenes no tuvieron un féretro, no tuvieron una tumba. Les entregaron cenizas y ni siquiera saben si las cenizas son de ellos. Las cenizas estaban revueltas entre la tierra y fragmentos de sangre. Y en cambio al Mencho le dijeron adiós como un grande. Y ese es el México real, el México de la impunidad. Regreso y vamos a platicar un poquito de las versiones que da el Estado del por qué le dieron tanta protección. Y luego vamos a escuchar una columna de Mau León muy, muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Finalmente, hoy hago este podcast porque quiero hacer un contraste a lo que hicieron los medios de comunicación. Uno respeta lo que haga cada medio, pero creo que fue excesivo hasta el día de hoy. Además, híjole, o sea, si los medios de comunicación exageraron en dar cobertura, iban los motociclistas de los noticieros en vivo, transmitiendo como si estuvieran despidiendo a un héroe nacional. Pero el YouTube, de verdad, plagado de videos, así enterraron al Mencho, así fue el cortejo fúnebre, así se veló, esta es la cantidad de coronas que recibió, esto cuesta el féretro, una de morbo en torno a los funerales del Mencho, que de verdad descompone cuando el contraste es lo que está detrás del Cártel Jalisco. Y escogí el tema de los jóvenes. Pero si nos metemos, ahí está el Rancho Izaguirre, que precisamente está conmemorando un año más de impunidad. Las narcofosas que se están descubriendo que tienen que ver con el Cártel Jalisco. Y tienen otras muertes así de horrendas. Pero en el caso de estos 5 jóvenes que no estaban involucrados, insisto, no tuvieron un cuerpo sus padres para enterrar. No hubo un cortejo fúnebre para decirles adiós. No hubo un ataúd donde llorar. Déjese usted un ataúd de oro. No, un ataúd normal, donde pudieras abrazar y despedirte de tu hijo. Ese es el México, ¿eh? Nosotros mismos hemos creado esta narcocultura y los hemos puesto como héroes nacionales. ¿Cómo están, amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de información digital
TV, soy su amigo Miguel Quintana el Troll. Oigan, perdón, empecé la semana muy drástico, pero sí da mucho coraje. Sí da mucho coraje. O sea, violencia del cártel y violencia en los medios de comunicación y violencia en la sociedad, normalizando y además rindiéndole culto. ¿Por qué es rendir culto? Qué desesperación que seamos una sociedad que no estemos indignados, que al contrario estemos compartiendo la foto del féretro, bueno, estuvieron compartiendo inclusive la imagen, la supuesta imagen de Nemesio Ceguera, déjense las pongo. O sea, esta foto todo mundo se la pasaba. ¿Por qué no comparten una imagen de Cristo? Digo, de la Virgencita de Guadalupe. Por cierto, es falsa. Esta foto de Nemesio Ceguera es hecha con inteligencia artificial. Fue después aclarado por quienes hicieron el análisis. Se nota que es falsa. Digo, no, está muy sonriendo el muerto, ¿no? Digo, tiene color, no me chinguen. Ay. Pero a eso voy. O sea, hasta se toman el tiempo para hacer una fotografía en inteligencia artificial de cómo estaría dentro de su féretro de oro. Qué vergüenza me da la sociedad mexicana. Pero también me da vergüenza tener al Estado federal invirtiendo el dinero de nuestros impuestos y distrayendo de las actividades de seguridad que ya de por sí están de la chingada, distrayéndose porque tienen que cuidar el cuerpo que ya, bueno, aquí voy a decir una cosa, cuidando el ataúd, porque nadie ha visto el cuerpo hasta el día de hoy. A ver, esto es muy importante. Nadie hasta el día de hoy ha visto el cuerpo, o mejor dicho, mostrado. Y es muy raro, muy raro que no se presuma el cuerpo de uno de los hombres más buscados en México, incluso por Estados Unidos. Así que bueno, custodiaron el ataúd porque a mí nadie me puede asegurar que allá adentro estaba el Mencho. ¿Escoltaron al Mencho? Se preguntan los medios serios. García Harfuch aclaró el operativo. A raíz de eso hago este podcast porque salió el secretario de Seguridad a justificar. Dice Omar García Harfuch que el despliegue militar en Zapopan durante el funeral del Mencho tuvo como objetivo prevenir disturbios. Y dijo, no escoltamos la carroza fúnebre. Bueno. Qué bueno, secretario, porque sí estaba yo muy preocupado de verlos tan preocupados por cuidar el féretro. Miren, uno entiende, un féretro de oro, digo, si lo cuidas, ¿no? El operativo que se observó en los alrededores del funeral del cementerio donde fue sepultado Nemesio Ceguera, bueno, supuestamente, tuvo como objetivo prevenir disturbios en la ciudad, así lo afirmó Omar García Harfuch. El funcionario aclaró el propósito del despliegue de las Fuerzas Armadas en Zapopan, luego de los comentarios que surgieron sobre el por qué escoltaron la carroza fúnebre con los supuestos restos del Mencho. Dijo tal cual: este operativo fue precisamente para proteger a la ciudadanía. El antecedente que tuvimos días antes de disturbios, bloqueos e incendios de vehículos, este operativo implementado por la Guardia Nacional y autoridades estatales de Jalisco, fue para proteger a la ciudadanía, no fue para escoltar a nadie, fue para evitar cualquier disturbio en la ciudad y proteger a la ciudadanía. A ver, y aquí es donde yo no entendí. Dicen, después de los disturbios que vimos en el día 22 de febrero, lo que decidimos fue desplegar seguridad. Pues eso está toda madre. ¿Y cómo lo hubieran hecho? Pues retenes en todos los accesos a la ciudad. Retenes en las principales avenidas. Puntos de vigilancia. Sobrevuelos de drones, de helicópteros, vigilando la ciudad. Oigan, estos cabrones iban escoltando la carroza fúnebre.
O sea, ahí se contradice Omar García Harfuch. O sea, ¿qué pensaba Omar García Harfuch? O sea, ¿cuál era el tema? A ver, Nemesio Ceguera no se murió porque se enfrentó a otro cártel. Como para decir, no, por eso es que están enfrentados los grupos y se van a matar y tuvimos que estar ahí en medio de los dos. No es cierto, no. Nemesio Ceguera fue capturado por el ejército y sus sicarios salieron a desquitarse con la Guardia Nacional y con algunos militares. En tal caso, lo que tendrían que haber hecho es reforzar la seguridad de los guardias nacionales, de los policías. Digo, si ellos tenían en sus labores de inteligencia, tenían registrado que iba a haber más venganza por parte del cártel, pues andar persiguiendo el cortejo fúnebre no es garantía para nadie. A ver, hubo internautas que pusieron imágenes de Jalisco, donde había parques, como el parque donde asesinaron a la señora que estaba embarazada, que el único pecado que cometió fue ir a misa. Bueno, había parques que no tenían ni vigilancia. Había lugares, plazas comerciales, donde no había vigilancia. En el momento del cortejo fúnebre, en el momento del funeral. Y toda la policía y todo el ejército escoltando al Mencho, despidiéndolo, acompañándolo hasta la última morada del patrón. Si la idea, como dice Omar García Harfuch, era prevenir disturbios, pues despliegas todo tácticamente. No, sí fueron muy, muy descarados. O sea, sí escoltaron el cortejo fúnebre. Ahora, pues tienes vigilancia a distancia, patrullas por si los cárteles contrarios aprovechan para ir a matar al muerto. Sí, pues, es que es irracional, ya está muerto. Ay. Pero bueno, rechazó que actualmente elementos del ejército resguarden las instalaciones del panteón, pese a la posibilidad de que algunas personas intentaran ingresar para conocer la tumba de uno de los criminales más temidos en México. No, si se van a preocupar, deben de preocuparse de que ese ataúd no lo van a sacar. Si se roban los que no son de oro. A ver, en México se roban los ataúdes. Es tan normal, de verdad, es muy normal que se roben los ataúdes y los pongan en venta de nuevo. Es uno de los crímenes que ocurren en los panteones. Es una mafia con los panteones. Por aquí enterraron al muerto y en la tarde ya lo están sacando, dejándolo en tierra y se llevan el ataúd y lo venden. Es en serio lo que les estoy diciendo. Y imagínense un ataúd de oro, bañado en oro. No, bueno. Ahora, imagínense quienes tienen la duda de si es Nemesio el que está ahí adentro. Bueno, las joyas con las que lo hayan enterrado serían un blanco para que alguien vaya y profane la tumba. O sea, sí ocurre en México. Si se roban los cuerpos, pues que no se roben las joyas con las que lo enterraron. Así que pues, sí hay una vigilancia. Pero a ver, es una vigilancia, dejas un vehículo y listo. Y se entiende, ¿no? Tarde o temprano pudiera ser profanada la tumba. Pero hay cosas de orden público que se justifican. Pero con todo respeto, haberles dado cobertura, haber escoltado la caravana fúnebre, sí encabrona.
¿Por qué? Pues simplemente es el tema que les dije al inicio. Hay víctimas en este país, víctimas del Cártel Jalisco, víctimas de Nemesio Ceguera, que ojalá y hubieran tenido ese respeto mínimo de los policías. Y no, lo hemos visto, cómo actúa la autoridad. Pero ¿qué tal el Mencho? El patrón recibió la escolta. Voy a poner el video de déjenme, vamos a acomodar de Héctor de Mauleón. La verdad está bueno. Vamos a escucharlo. Dorado como si estuviera chapado en oro y con un precio estimado de entre 800,000 y 1,000,000 de pesos, se colocó en el centro de los vistosos funerales de Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. El país entero pareció beber los detalles del velorio y la inhumación de uno de los jefes más violentos y sanguinarios en la historia del crimen en México. El jefe criminal al que millones de mexicanos deben el hecho de haber vivido sumergidos en el miedo, la violencia, las masacres, los descuartizamientos transmitidos en vivo. El país devoró aquellas imágenes. El 500,000 de coronas fúnebres. Espérenme que. Mi internet, perdón, mi internet. Que llegaron al velatorio y luego cayeron sobre la tumba del Mencho en el Panteón Recinto de la Paz de Zapopan, Jalisco. El desfile interminable de dolientes que llegaron al lugar con el rostro tapado por cubrebocas. La imagen de los helicópteros sobrevolando y del visible operativo desplegado por la Guardia Nacional. Uy, no. A ver, espérenme. Esto no va a funcionar. Lo tengo en altísima calidad y no va a funcionar así. Espérenme tantito. Déjenme. Pero bueno, mientras arreglo lo de la calidad del... Sí, no, pues es que está en la más alta. Vamos a quitarle un poco de calidad. El asunto sí es serio. O sea, lo que está tratando en su columna Héctor de Mauleón es un asunto muy, muy delicado y tiene que ver con el asunto de cómo los mexicanos procesamos esto. O sea, los mexicanos lo que debimos haber, lo sensato hubiera sido rechazar, darle la espalda, no compartir, no haber visto, pero de verdad el problema de la sociedad mexicana es que le gusta la narcocultura. Es bien delicado este tema y lo vimos con el Mecho y lo hemos visto antes. Terminan siendo héroes y no tiene que ver con ese asunto de que ellos rescatan la economía de los pueblos donde están trabajando, porque eso era antes, eso era cuando estaban los capos viejos de los años 80. No, hoy lo que tienen son climas de terror. Hay un antecedente, por ejemplo, del cártel, el día que borraron un pueblo por completo. Llegaron hasta con maquinaria retroexcavadoras y derribaron las casas y asesinaron a más de 300 personas. Ya no es este mito de que son los héroes y terminan salvando. No, reclutan jóvenes y los obligan a trabajar por 2,000, 4,000 pesos, como vimos las nóminas. Pero el tema de, hay funcionarios, hay personas que hacen fiestas personales con la temática de narco. Dices, no mames, ¿en qué país nos hemos vuelto? Un ataúd dorado como si estuviera chapado en oro y con un precio estimado de entre 800,000 y 1,000,000 de pesos, se colocó en el centro de los vistosos funerales de Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. El país entero pareció beber los detalles del velorio y la inhumación de uno de los jefes más violentos y sanguinarios en la historia del crimen en México.
el jefe criminal al que millones de mexicanos deben el hecho de haber vivido sumergidos en el miedo, la violencia, las masacres, los descuartizamientos transmitidos en vivo. El país devoró aquellas imágenes. El 500,000 de coronas fúnebres que llegaron al velatorio y luego cayeron sobre la tumba del Mencho en el Panteón Recinto de la Paz de Zapopan, Jalisco. El desfile interminable de dolientes que llegaron al lugar con el rostro tapado por cubrebocas. La imagen de los helicópteros sobrevolando y del visible operativo desplegado por la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano para blindar el velatorio, el trayecto a la tumba, la ceremonia en el Panteón. Un suntuoso funeral que se convirtió en noticia mundial y que contrastó con la sobriedad con que fueron homenajeados en la base militar de Zapopan 25 elementos de las Fuerzas Armadas que cayeron durante el operativo en el que el Mencho fue abatido. Prácticamente todos los medios reprodujeron el boletín emitido por la Sedena, que informaba a grandes rasgos la manera en que se llevó a cabo la ceremonia. Guardia de honor, féretros cubiertos por la bandera nacional, pase de lista de los fallecidos y luego, como era entendible, el anónimo traslado de los militares caídos a sus respectivos lugares de origen. Un militar afirmaba que no había registro desde los tiempos de la Revolución de un número tan alto de militares caídos. No lo sabemos. No sabemos cuántos uniformados de las policías estatales y municipales pudieron perder la vida en los ataques, las emboscadas, los ataques arteros que estallaron en 22 estados del país el domingo 22 de febrero, el día en que el Mencho fue abatido. La empatía del gobierno mexicano fue mínima. No pocos analistas advirtieron la rapidez, la prisa, el silencio con que se dio vuelta aquella página, como si en el fondo se quisiera llevar cuanto antes a los militares sacrificados en el cumplimiento de su deber al olvido. La presidenta no asistió a la ceremonia dedicada a los caídos. De lejos, de gira, dedicó solo algunas palabras de condolencia dirigidas a sus familias. Dijo que el pueblo de México debía sentirse orgulloso. El historiador Enrique Krause le asestó unas líneas demoledoras. Escribió: una mujer, Carla Patiño, miembro de nuestras Fuerzas Armadas, murió heroicamente en la operación contra el narco. Otra mujer, comandante de las Fuerzas Armadas mexicanas, no se dignó rendirle homenaje, ni a ella ni a ninguno de los soldados. La historia la juzgará. Debe decirnos muchas cosas del país el contraste entre los funerales del narco y los funerales de quienes murieron con valor y patriotismo. El ataúd dorado y el funeral de rey que recibió Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho es un nuevo insulto a las víctimas de la violencia en México, a los mexicanos que llevan años bajo el yugo de la organización criminal que este líder delictivo dirigió y bajo el yugo de los otros grupos, las otras organizaciones, los otros cárteles que han fincado su poder en la violencia, la muerte, la sangre, el miedo. El Mencho se fue al cementerio en un ataúd dorado. En el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, han sido halladas 1,800 prendas que pertenecen a personas de las que a un año del descubrimiento de este sitio siniestro de entrenamiento seguimos sin saber qué les pasó. Mochilas, zapatos, tenis, pantalones, camisetas, bolsas, documentos, restos óseos calcinados. Todo lo que habla de un sinnúmero de personas, de hombres y mujeres, que no solo no fueron al cementerio dentro de un ataúd dorado, sino que fueron inhumados en fosas clandestinas en los brutales narcocementerios del horror administrados por el Cártel Jalisco. Más de la mitad de los 200,000 muertos que hubo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador son consecuencia de las guerras y los frentes abiertos por el Cártel Jalisco Nueva Generación. El responsable de todo eso tuvo un funeral de rey. En el país, mientras tanto, se duplicaron las desapariciones entre 2018 y 2025, tiempo en el cual México se reveló como un país de fosas y de muertos anónimos, un país donde hay jerarquías incluso en la muerte. Silencio para unos, oro y fasto para otros. Qué fuerte, qué fuerte. Wow, 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 wow. Y sí, tiene razón. ¿Y los soldados caídos? Pues, de verdad hay mucho que seguir hablando de esto. Suscríbase al canal, dele click a la campanita, comparta el video, comente el video, dele like o dislike. Y bienvenidos una semana más de marzo. Vamos a sobrevivir.